¿Cómo están? Bienvenidos a esta séptima clase del curso de aislamiento. Estamos nuevamente en la parte 2 del curso revisando los péndulos de fricción. En esta ocasión y cerrando ya el tema de los péndulos de fricción, vamos a hablar en específico sobre los péndulos de fricción triple y vamos a ver un poco con unas notas en el pizarrón digital y un archivo de Excel, además de las diapositivas, ya un ejemplo muy pequeño para el caso de un péndulo triple. En la última clase, al final les mostraba estos reportes nuevos que son base o referencia, que son el MCR 08007 y el 080018 de Fens y Constantino y el 13010 de Sarlis y Constantino. Entonces, cualquier duda adicional que ustedes tengan pueden revisarla también en esos manuales y si quieren ampliar un poco también el conocimiento pueden ir leyendo a más detalle esos manuales. Eh, Comencemos entonces la clase de hoy. Como les decía, vamos a estar hablando sobre los péndulos de fricción triples. Hemos ya revisado una introducción a los péndulos de fricción y un poco la formulación de los péndulos de fricción simples y dobles. Entonces, en esta clase nos vamos a centrar en los péndulos de fricción triples. Nuevamente, lo que les dije al principio del desarrollo de los péndulos de fricción dobles, el efecto del contacto con el anillo retenedor. Acuérdense que en el caso de superficies multiesféricas, como los péndulos dobles o triples, este es un comportamiento deliberado que nos sirve para pasar de una etapa a otra. De hecho, desde el punto de vista económico, existe una diferencia prácticamente insignificante entre el costo de un aislador de doble péndulo y uno de triple péndulo. Eh, por lo tanto, si es que ustedes pueden elegir en el uso de un aislador de triple péndulo por las ventajas que van a ver a continuación, pues obviamente lo mejor sería irnos siempre por un tipo de aislador como estos, pero claro, depende también de los fabricantes, depende de muchas otras cosas más. La nomenclatura que nosotros vamos a seguir es la que les muestro en esta figura. En la derecha ustedes pueden ver el aislador eh, con un corte transversal. Entonces pueden ver cada una de las superficies multiesféricas. Entonces, acuérdense que yo les mostraba en una de las, o tal vez en la primera clase de aisladores de péndulo de fricción, que existe la nomenclatura usada por la Universidad de Berkeley, que es la misma que usa, por ejemplo, uno de los fabricantes de EPS, y esta que es la nomenclatura que han usado en el desarrollo en la Universidad de Buffalo. Entonces, básicamente llaman a las superficies internas a la inferior 2 y a la superior 3 y a las superficies externas a la inferior 1 y a la superior 4. Eso en términos de todos los valores que corresponden a cada superficie, es decir, el coeficiente de fricción, por ejemplo, μ2, para el caso de la superficie 2, el radio de la superficie, el desplazamiento, la capacidad de desplazamiento de 2 y la altura, por ejemplo, h2. Existen algunas hipótesis básicas en el comportamiento de estos aisladores. Hemos venido viendo el péndulo de fricción simple primero, luego el péndulo de fricción doble y ahora el péndulo de fricción triple. Y un poco se va volviendo más complejo el comportamiento porque vamos ingresando más regímenes de movimiento. Acuérdense que yo les decía en esa primera diapositiva de los péndulos de fricción que el número de regímenes depende del número de péndulos efectivos que tenemos. En este caso tenemos 3 péndulos efectivos y la fórmula era 2 por n-1, donde n es el número de péndulos efectivos. Por tanto, aquí tenemos 3 por 2 menos 1, 5 regímenes de comportamiento. En el péndulo doble teníamos 3, que son los que revisamos en la clase anterior. Pero algunas hipótesis básicas. No es necesario que la superficie inferior cóncava más grande, la 1, sea igual a la 4, ni es necesario que los radios de la 2 sean igual a la 3. Ese, de hecho, es un caso especial. Y generalmente lo que se hace es poner el radio 2 y el radio 3 iguales y el 1 y el 4 se varían. O en un caso incluso más especial, el radio 2 y el radio 3 iguales y el radio 1 y el radio 4 iguales.
El radio 1 y el radio 4, por supuesto, son radios mucho mayores que los de la superficie o deslizador interno del radio 2 y el radio 3. Y algo súper importante en lo que quiero nuevamente recalcar es en el comportamiento adaptativo. Esa es prácticamente la característica que los vuelve tan eficientes a los aisladores. El hecho de que tienen una alta rigidez y una baja fricción inicial, luego de que tienen una baja rigidez y un incremento en la fricción a medida que los desplazamientos se incrementan, y luego cuando ya llegamos a un sismo máximo creíble, pues nuevamente tenemos una alta rigidez. Ese stiffening es en la parte del MCE es súper importante, y ese comportamiento adaptativo para distintos niveles de sismos es lo que los hace tan eficientes a este tipo de aisladores. Como les decía, para lograr ese comportamiento completamente adaptativo, es necesario que las fricciones en las superficies 2 sean 3 iguales, pero menores a la fricción en la superficie 1 y la fricción en la superficie 1 menor a la fricción en la superficie 4. Ya lo van a ver con un ejemplo que vamos a hacer, o más bien con el proyecto de clases. Es justamente este caso en el que las fricciones de las superficies 2 y 3 son iguales, de la 1 es mayor a la de la 2 y la 3, y la fricción de la superficie 4 ya es mayor a estas. Este es ya un caso de un hospital en una aplicación real en un edificio construido en Ecuador. Otra cosa que es importante es que las capacidades de desplazamiento en cada superficie se seleccionan de tal manera que exista una rigidización gradual en grandes desplazamientos, que es el comportamiento adaptativo que les vengo mencionando. El deslizador debe hacer contacto con el anillo de retención en las superficies 1 y 4 antes que en las superficies 2 y 3. Ya que el movimiento se inicia en las superficies 2 y 3 antes que en la 1 y 4, este comportamiento se garantiza siempre y cuando la fuerza de fricción en 1 sea menor que la fuerza del anillo o de la retención a desplazamiento en 2, y lo propio que la fuerza de fricción en 4 sea menor que la fuerza del retenedor de desplazamiento en 3. Y esto se garantiza con esas fórmulas, cuando D2 es mayor que μ1 menos μ2 por el radio efectivo en 2, y cuando D3 es mayor que μ4 menos μ3 por el radio efectivo en 3. En la clase del péndulo doble yo les dije revisen eso en estos manuales nuevos del MCR que les presenté. Ya revisamos qué pasaba en ese caso de 1 tenía que ser mayor, y la fórmula me parece que en ese caso era U2 menos U1 o U1 menos U2 por el radio efectivo en 1 o en 2, no recuerdo. Pero básicamente es eso lo mismo que estamos tratando de garantizar. Entonces, un poco para explicar mejor lo anterior, el deslizamiento se debe iniciar en la superficie de mayor fricción antes de que comience cualquiera de las rigidizaciones. ¿Qué son las rigidizaciones? Cuando golpean con el anillo de retención. Es decir que la fuerza de fricción 4, que va a ser la última superficie en activarse en términos de deslizamiento, tiene que ser menor que el FDR1, que es el primer anillo de retención que se va a chocar. Y en términos de desplazamientos, eso significa que D1 debe ser mayor que μ4 menos μ1 por el radio efectivo 1. Entonces, claro, lo que se busca es evitar un comportamiento en el que el aislador se rigidice, luego se flexibilice y luego se rigidice de nuevo. Entonces, sin más, vamos a entrar ya a revisar cada uno de los regímenes de deslizamiento. Les decía, existen 5 regímenes en el caso de un aislador de triple péndulo. Las superficies que menos fricción o coeficiente de fricción tienen son las superficies 2 y 3, por tanto, esas son las superficies en las que se va a iniciar el deslizamiento. Pongamos un momento el puntero, y claro, esta superficie 2 y 3 tienen el mismo coeficiente de fricción, menor que la de la superficie 1 y menor que la de la superficie 4, y es donde va a ocurrir simultáneamente el deslizamiento en un primer régimen. Entonces, lo que ustedes ven en esta gráfica, se mueve en la superficie 2 y también se mueve en la superficie 3. Todavía no inicia el movimiento ni en la superficie 1 ni en la superficie 4. Entonces, esta fórmula ya la dedujimos, no vamos a volver a hacerlo, pero básicamente lo hacen haciendo,
lo hacen resolviendo los diagramas de cuerpo libre en cada una de las superficies. Entonces la fuerza en el diagrama de cuerpo libre acá arriba va a depender del radio efectivo como rigidez en el denominador, el desplazamiento en la superficie 3 y la fricción en la superficie 3, y lo propio en la superficie interna inferior en la superficie 2. Si es que agrupamos esas dos formulaciones, hicimos la deducción en la clase anterior, lo que hacemos es el desplazamiento total es U2 más U3. Si ustedes despejan U3 y despejan U2 de estas fórmulas y vuelven a resolver para la fuerza F, van a obtener una relación como esta, en donde, claro, este de aquí era ese coeficiente de fricción equivalente multiplicado por el peso, equivalente entre ¿qué? Entre la fricción de la superficie 2 y 3. Y en el caso de la derecha, la rigidez viene a ser este valor de W sobre RF2 más RF3. Entonces, si lo vemos en una gráfica, este primer régimen básicamente lo que nos dice es el deslizador se comienza a activar cuando alcanzamos la fuerza de fricción en 2, que es igual que la fuerza de fricción en 3, y tiene una rigidez o una pendiente acá que depende en el denominador de la suma de los radios efectivos de las dos superficies interiores. ¿Hasta dónde? Hasta un valor de U asterisco. U asterisco ya lo vamos a ver. U asterisco lo pueden obtener cuando la fuerza de fricción, o mejor dicho, cuando la fuerza horizontal se equipara con la fuerza de fricción en 1, porque eso significa que ya nos comenzamos a deslizar también en la superficie 1. Y haciendo las resoluciones, siguiendo el mismo procedimiento de la clase anterior, pues obtenemos que ese valor de U asterisco es μ1 menos μ2 por REF2 y μ1 menos μ3 por REF3. Entonces, claro, si ustedes se fijan, ese valor de U asterisco ya depende no solo de los radios o las fricciones de la superficie 2 y 3, sino también de la fricción de la superficie 1, porque es justamente la transición entre esos dos regímenes. Entonces, claro, ahora nos vamos a pasar al régimen número 2, que es cuando ya se comienza a deslizar el dispositivo en la superficie 1. Va a continuar el desplazamiento en la 3, pero va a parar en la 2. ¿Cuándo comienza el deslizamiento en la superficie 1? Pues cuando la fuerza alcanza un valor de la fuerza de fricción en 1. Tenemos el mismo asumido de que las fricciones en 2 y en 3 son iguales y son menores que la fricción en 1 y en 4. Entonces, es justamente lo que estamos viendo aquí. El deslizamiento para en la superficie 2, se continúa deslizando en la superficie 3 y se comienza a deslizar en la superficie 1. Si ustedes nuevamente resuelven los diagramas de cuerpo libre en las distintas superficies, pues van a obtener una ecuación como la que ven aquí a la derecha, donde lo importante recalcar es que ahora la rigidez depende del radio efectivo 1 y del radio efectivo 3, porque justamente esas son las superficies que se están deslizando, la 1 y la 3. Y si es que lo vemos en una gráfica, en línea verde punteada está el régimen 1 y en línea azul continua está el régimen 2. Acuérdense, el régimen 1 comienza cuando la fuerza horizontal es igual a la fuerza de fricción en 2, que es igual a la fuerza de fricción en 3, y tiene una pendiente que depende en el denominador de la suma de los radios efectivos 2 y 3. Sin embargo, cuando ya alcanzamos la fuerza de fricción en 1, que es equivalente a un desplazamiento U asterisco, pues el deslizador se comienza a mover con una pendiente mucho más pequeña, es decir, una rigidez mucho más baja, porque, claro, aquí ya actúa el radio efectivo 1, que es mucho más grande que el 2 y el 3, pero en este caso, como se desliza en 1 y el 3, en el denominador tenemos la suma de los radios efectivos 1 y 3. Igual, ¿hasta dónde? Hemos definido ahora un nuevo término que se llama U doble asterisco, que es el valor en el que ya pasamos del régimen 2 al régimen 3. Pero siguiendo la misma lógica que hemos seguido hasta ahora, pues esa es la gráfica con la que ustedes tienen, o obtienen, mejor dicho, la curva de fuerza-desplazamiento para este segundo régimen. ¿Qué necesitan? Pues necesitan el valor de FF1 y el valor de U asterisco
y luego van a necesitar el valor de FF4 y de U doble asterisco. En este caso, ¿cómo pueden obtener este valor de U doble asterisco? Pues cuando la fuerza ya sea igual a la fuerza de fricción en 4, es decir, cuando se comience a deslizar ya la superficie 4, pues en ese punto va a haber esa transición y por lo tanto lo obtienen con esta, reemplazando, bueno, más bien el FF4 en esta fórmula y obtienen este valor de U doble asterisco que es U asterisco más mu4 menos mu1, depende ahora de estas dos fricciones. Y también depende del radio efectivo en 1 y en 3, porque esas son las superficies que se están deslizando. La 1, la 3 y la que va a empezar a deslizarse va a ser la 4. Entonces pasémonos de ese régimen al régimen número 3. Ahora comienza el deslizamiento también en la superficie 4, continúa en la superficie 1, se reactiva en la 2, pero para en la 3. Es un poco un trabalenguas, pero si es que lo van revisando ordenadamente, tal vez pausando el video, y si es que lo van revisando en sus casas, lo van a ir entendiendo y es completamente como explicativo, el comportamiento es progresivo. Entonces, el mismo asumido, nos estábamos moviendo en la superficie 1, como alcanzamos la fuerza de fricción en 4, o la fuerza horizontal, alcanzó ya el valor de la fuerza de fricción en 4, pues ahora también nos comenzamos a deslizar en la superficie 4. El que no es tan intuitivo es el por qué para en 3 y se reactiva en 2, pero un poco ya esto responde al comportamiento del dispositivo. Entonces, claro, se comienza a deslizar en 4 también, además de 1, pero se reactiva el movimiento en 2 y para en 3. Entonces, nuevamente, más que asustarse con esta fórmula tan grande, tenemos que quedarnos con lo que sabemos respecto a los términos. Este término que multiplica al desplazamiento a U es la rigidez, y en este caso la rigidez depende de 1 y de 4, porque esas son las superficies principales en las que ahora se está desplazando simultáneamente el aislador. Y todo este término de la derecha viene a ser el cruce en las ordenadas, que vendría a ser ese mu equivalente. Entonces, si es que lo vemos en una gráfica, pues, claro, a partir de este valor de U doble asterisco y de FF4, se activa ya esta deslizamiento entre las superficies 1 y 4, y por eso es que la pendiente de este tramo en el régimen 3 depende en el denominador de la suma de esos radios efectivos de las superficies 1 y 4. Lo que se ve en línea verde en principio es del régimen 1, ya en la escala de estos desplazamientos, pues es como les decía, es para desplazamientos muy pequeños y para rigideces muy altas, es decir, para sismos tal vez muy frecuentes o incluso para cargas de viento. Este régimen 2 puede servir ya para sismos moderados o también sismos de servicio. Entonces, ustedes se fijan que ya la rigidez es un poco más pequeña hasta el punto en el que llegan al U doble asterisco y al punto en el que ya se deslizan las dos superficies principales, digamos, que son la 1 y la 4. Entonces, claro, esta es la rigidez más pequeña que van a tener, que es cuando tienen el denominador al valor más grande, que en este caso es la suma de los radios más grandes, que son el 1 y el 4. Nuevamente, este régimen, ¿hasta dónde ocurre? Pues ocurre hasta un valor, en este caso ya U de R1. Y recuerden que decíamos que el aislador se debe desplazar en todas las superficies antes de entrar en contacto ya con el anillo de retención. El DR, acuérdense, es de Displacement Restraint, entonces este ya es el desplazamiento al tope del anillo de retención 1, y por eso es que debíamos garantizar que FF4, que es la última fricción o la última superficie en activarse, el número 4, sea menor que la FDR1. Pero bueno, eso es más ya el límite de transición entre el régimen 3 y el régimen 4. En este caso, centrándonos en este régimen, nuevamente ustedes van viendo que paulatinamente se van activando las superficies y que las rigideces, básicamente en el denominador, la pendiente de estas distintas tramos de la curva azul, van dependiendo de las superficies que se van activando.
Entonces, claro, esta es la fórmula para la fuerza en el régimen 3. Cuando esa fuerza alcanza un valor de FDR1, pues entonces ustedes ya pueden obtener UDR1. Y de hecho, UDR1 depende del valor anterior o del límite anterior, que en este caso sería U doble asterisco, y de los radios y fricciones de la superficie 1 y 4, que son en las que se está desplazando principalmente el aislador. Pasamos ya al siguiente régimen, que es el régimen 4. En este caso ya se hace contacto con el anillo de retención en la superficie 1. Por tanto, esa superficie ya deja de moverse, la superficie 1, pero el deslizamiento va a continuar en la superficie 4 y se reactiva en la superficie 2. Y es lo que yo les decía antes, FF4 tiene que ser menor que FDR1. Entonces es básicamente lo que estamos viendo en esta gráfica. Hicimos ya contacto con el anillo de retención 1, sin embargo en la superficie 4 nos seguimos moviendo y la superficie 2 también se reactiva. El diagrama de cuerpo libre arrojaría esta ecuación para la superficie 4, esta ecuación para las superficies 1 y 2, y ya tenemos el nuevo término, es el mismo procedimiento que usamos para el péndulo doble. En este caso ya tenemos un nuevo término que va a ser el FR1. Ya no solo tenemos la fuerza de fricción y el deslizamiento, sino también tenemos esta fuerza por el contacto con el anillo de retención en 1. Entonces la ecuación que rige en este caso a la fuerza es la que ven, en la que acabé de desplegar. Y la gráfica se ve pues ahora como les muestro en esta gráfica. Llegamos hasta este punto en el régimen 3 y el régimen 4 tiene un deslizamiento entre las superficies y por eso su pendiente en el denominador, la suma de los radios efectivos de la superficie 2 y la superficie 4, que son las que se van a estar moviendo en este caso. Esa rigidez ya es mayor que la anterior, o sea, en el régimen 3 llegamos a la rigidez más pequeña posible y aquí ya comenzamos un proceso de stiffening, de rigidización, porque como ya hubo contacto con uno de los anillos de retención, entonces ya empezamos un proceso de rigidización. Antes, paulatinamente, empezamos un proceso de flexibilización desde la superficie o desde el primer deslizamiento en el régimen 1 de las superficies 2 y 3, paulatinamente se fue flexibilizando y ahora en cambio nos vamos a ir rigidizando. ¿Hasta dónde es aplicable este régimen? Pues hasta U de R4, es decir, hasta que ya nos consumamos este desplazamiento y el aislador haga contacto ahora con el anillo de retención en la superficie cóncava superior, es decir, en la superficie 4. Entonces, nuevamente la fórmula que rige haciendo lo mismo, cuando ya la fuerza sea igual a F de R4, pues podemos obtener este valor de U de R4, que va a ser el que controla la transición hacia el siguiente régimen. Y es justo lo dicho, el régimen 5 es cuando ya se hace contacto con el anillo de retención en 4. El aislador ya hizo contacto antes en el régimen 4 con el anillo de retención en 1, es decir que el aislador está tocando en 1 y en 4, y la única posibilidad que tiene ya es retomar el aislamiento en 2 y en 3. Entonces se está moviendo ya nuevamente simultáneamente en estas dos superficies interiores. Lo dicho, cuando la fuerza ya es igual a F de R4 y el U4 es igual a D4, es decir, ya nos consumimos todo este desplazamiento posible en la superficie superior, se va a activar nuevamente el deslizamiento en 2 y en 3 y se va a detener en 4. Entonces, el diagrama de cuerpo libre en la superficie superior tiene este nuevo término que es FR4 debido al contacto con el anillo de retención. Tenemos el término en el diagrama de cuerpo libre acá en la mitad, lo propio en la superficie de acá, y finalmente en la superficie 1 esta fuerza FR1 también por el contacto en esa superficie. Esta sería en 4, el diagrama de cuerpo libre en 3, en 2 y en 1.
Agrupando un poco esas expresiones, obtenemos una expresión para obtener la fuerza en este régimen, que es la que les muestro ahí en pantalla. No me estoy quedando en las deducciones de las fórmulas porque ustedes ven que son un poco más extensas y lo que creo que es importante que ustedes entiendan es más el procedimiento y el concepto. Luego todo esto lo pueden tranquilamente programar en una hojita de cálculo, en un MATLAB, en un MATCAD, y ya se vuelve un proceso mecánico que ustedes no van a entrar a revisar cada una de las fórmulas. Lo que importa es que entiendan que estas son a la final resoluciones de diagramas de cuerpo libre en distintos estados deformados, y que lo que nos importa es saber cómo va cambiando esa gráfica, que es justamente lo que vamos a hacer al final de esta clase. Entonces, claro, llegamos con el régimen 4 hasta este punto que corresponde al contacto con el anillo de retención en 4, por lo tanto a una fuerza F de R4 y a un desplazamiento U de R4. Y como ya está el deslizador en contacto en el anillo de retención en 1 y en 4, se comienza nuevamente a deslizar en las superficies internas 2 y 3. Y claro, por eso es que la pendiente de esta curva tiene en el denominador a la suma de los radios efectivos 2 y 3. Y esos radios son muy pequeñitos, entonces esa rigidez pasa a ser muy alta. Y por eso es que la gráfica aquí tiene este comportamiento de stiffening o rigidización, que es justamente lo que necesitamos para un sismo que supera los desplazamientos del sismo de diseño y que llega a valores de sismos máximos creíbles. Entonces, un poco sería este ya el resumen de todo lo anterior. Esta primera gráfica que apenas se ve sería el régimen 1. Esta de acá sería el régimen 2. Esta de aquí sería el régimen 3. La que acabamos de ver el régimen 4. Y finalmente el régimen 5. Y voy a recalcar nuevamente la importancia del comportamiento adaptativo. Para cargas muy pequeñitas, dígase por viento o sismos de servicio, ni siquiera sismos de servicio, sino para cargas muy pequeñas, el aislador tiene que tener una rigidez suficientemente grande para no estar moviéndose constantemente y por tanto desgastando las superficies de deslizamiento y causando disconfort en los propietarios, en las personas que habitan ese edificio. Para sismos de servicio tenemos ya una rigidez mucho más pequeña. Esta rigidez grande pasó a ser esta de acá. Para un sismo de diseño tenemos una rigidez todavía más pequeña, es decir, estamos en un proceso gradual de flexibilización de la rigidez, que es justamente lo que necesitamos para lograr ese alargamiento del periodo. Esto hasta sismos de diseño, podríamos decir, o sismos entre moderados y fuertes. Pero ya para sismos o casos extremos necesitamos en cambio un proceso de rigidización o stiffening para lograr soportar los desplazamientos tan grandes y las fuerzas tan grandes propias de esos sismos. Y eso es lo que logra, o esa es la belleza de este tipo de aislador, este comportamiento adaptativo gradual. Y ese comportamiento adaptativo gradual se logra a través de la activación y desactivación de las distintas superficies en el procedimiento que hemos venido paulatinamente revisando en esta clase. Este es el resumen de los valores que ustedes necesitan entonces para construir la gráfica para los distintos regímenes. Entonces, la denominación, la nomenclatura la tienen acá y cada uno de los regímenes, revisemos simplemente la descripción, que creo que es lo más importante. El primer régimen, acuérdense, el deslizamiento era en las superficies internas 2 y 3. ¿Hasta dónde? Hasta cuando ya se comienza a deslizar en la superficie 1, es decir, hasta cuando la fuerza horizontal alcanza un valor de FF1. Y en términos de desplazamiento, tenemos un valor de U asterisco que lo obteníamos con esta fórmula. En el segundo régimen, el movimiento para en la superficie 2, pero comienza ya en la superficie 1 y al mismo tiempo ocurre también en la 3. Entonces está ocurriendo en la 1 y en la 3 y para en la 2. Entonces la fuerza se obtiene con este valor de acá. ¿Hasta dónde? Hasta un valor cuando la fuerza horizontal es igual a FF4, porque eso significa que se activa el deslizamiento en la superficie 4.
Y el valor límite era este U doble asterisco, que era esta fórmula de acá, que dependía del valor U asterisco que obtuvimos antes. En el régimen 3, el movimiento para en las superficies 2 y 3, en las internas, y el deslizamiento ocurre en las superficies 1 y 4. Es decir, este es el movimiento con la rigidez más pequeña, porque el radio 1 y el radio 4 son los más grandes y por tanto en el denominador provocan el valor más pequeño de rigidez. Y por tanto este es el que nos sirve para sismos de diseño, porque nos da la mayor capacidad de desplazamiento. ¿Hasta dónde es válido ese movimiento en las superficies 1 y 4? Pues hasta que la superficie 1, que es la que empezó a moverse primero, haga contacto ya con el anillo de retención en ese punto. Entonces, claro, el límite es el FDR1 que obtienen con esta fórmula, en donde ya hemos reemplazado U por D1, es decir, ya me consumo todo este desplazamiento, y tengo un valor ya no de U ni asterisco ni doble asterisco, sino UDR1, que es el valor en el que hace contacto, digamos. Entonces lo obtengo con esta fórmula. En el siguiente régimen, hasta aquí los regímenes de flexibilización gradual. En el siguiente régimen ya comenzamos el proceso de stiffening, de rigidización. Entonces el deslizador ya hizo contacto con la superficie 1, el movimiento se mantiene pausado en la superficie 3 y el movimiento se produce, o el deslizamiento se produce en las superficies 2 y 4. En las superficies 2 y en la superficie 4, es decir, una superficie interna inferior y la superficie externa superior. Lo dicho antes, pero bueno, mejor les digo eso al final. Este régimen es válido hasta que ya hacemos contacto en el anillo de retención en la superficie 4, es decir, arriba, que es equivalente también a un UDR4 cuando ya hacemos contacto con estas fórmulas que les presento acá. Y finalmente el régimen 5 es cuando ya hicimos contacto en 1 y en 4 y se retoma el movimiento o el deslizamiento simplemente ya en las superficies 2 y 3. Y por eso es que eso es lo que quería decirles. Si ustedes se fijan, el primer término de todas estas fórmulas de la fuerza va a ser siempre el que tiene al desplazamiento y por tanto este valor que está en esta fracción va a ser siempre la rigidez. Olvidémonos del peso y concentrémonos en el denominador. Si ustedes quieren saber en qué superficie se están desplazando viendo esta fórmula, pues simplemente fíjense en el denominador. Los radios que se están sumando aquí son el 2 y el 3, por tanto estoy desplazándome en el 2 y el 3. En el régimen 2 me estoy desplazando en el 1, en la superficie 1 y 3. En el régimen 3 me estoy desplazando en la superficie 1 y 4. En el régimen 4 me estoy desplazando en la superficie 2 y 4. Y en el régimen 5 me vuelvo a desplazar nuevamente en las superficies 2 y 3, al igual que en el régimen 1. ¿Cuáles son los asumidos de las hipótesis necesarias para que se cumpla todo lo que hemos visto acá? Que es lo que vimos en la primera diapositiva o segunda diapositiva. Pues que el radio 1 sea mucho mayor que el radio 2 y 3, que la fricción, y en este caso los radios 1 y 4 son iguales y los 2 y 3 son iguales, que la fricción en 2 sea igual a la 3 y sea menor que la 1 y menor que la 4. Y estas fórmulas responden nuevamente a lo que decíamos al principio, y es que la FDR1, es decir, la fuerza en el anillo de retención, en el contacto con el anillo de retención en 1, tiene que ser mayor que la fuerza de fricción en 4, porque primero queremos que se deslicen todas las superficies antes de existir un contacto con el anillo de retención. Ese es el régimen 1, ese es el régimen 2, ese es el régimen 3, el régimen 4 y el régimen 5. Existe un caso especial y ese caso especial es cuando las fricciones en la superficie 1 y en la superficie 4 son iguales. En la 2 y la 3, en el caso general, ya sabíamos que son iguales, pero existe este caso especial que es cuando las fricciones, en la 1 y en la 4, en las superficies más grandes son también iguales. Ese comportamiento
en este caso especial pasa de ser completamente adaptativo, que es lo que hemos venido viendo con este proceso de flexibilización y luego de rigidización gradual, y colapsa o hace que colapse, con este caso especial que estamos viendo, a un péndulo doble. Es decir, si es que la fricción en 1 es igual en 4, pues pasamos a tener el mismo régimen 3 que revisamos para el péndulo doble, y se simplifica, se vuelve un péndulo doble pero con un radio RF1 más RF4. Antes de irme al resumen de la clase, quiero mostrarles un poco cómo se obtiene o cómo se programa, puede ser estos distintos regímenes en un archivo muy pequeño de Excel. Bueno, antes de irme al Excel para mostrarles cómo vamos graficando, voy a hacer un ejemplo aquí en pizarrón. Entonces, voy a utilizar el caso más simple, el régimen 1, que acuérdense que era el deslizamiento en las superficies 2 y 3. Es decir, el primer régimen que existía. Entonces, tienen la gráfica de desplazamiento en las abscisas y fuerza en las ordenadas. El primer valor, obviamente, este de aquí le vamos a llamar el punto número 1. Obviamente sus coordenadas son 0 y 0. Tenemos que vencer esa primera fricción de la superficie 2 y 3 para comenzar el movimiento. Entonces eso significa que este primer punto de acá va a ser igual o va a tener las coordenadas 0 y F2, que también es equivalente a 0 FF3 porque FF2 es igual a FF3 y FF2 no es más que la fricción en 2 multiplicado por el peso. Entonces a este punto le vamos a denominar 2. Y comenzamos a construir nuestra gráfica. En este punto, tendríamos de este punto a este punto. Luego vamos a ya comenzar el proceso de deslizamiento en las dos superficies. En este caso, esa pendiente, recuerden, yo les decía, depende de qué en superficies nos estamos deslizando. Como nos estamos deslizando en la 2 y la 3, pues esa pendiente no sería nada más que W sobre REF2 más REF3. Y el punto final, o el punto en el que ya ocurre la transición para el siguiente régimen, que sería el régimen 2, es cuando ya esta fuerza, que no sería más que FF2 más W sobre RF2 más RF3 por el desplazamiento U, cuando esa fuerza alcanza el valor de la fuerza de fricción en 1, porque en ese punto es cuando ya se empieza a deslizar en la superficie 1. Y con eso obtuvimos un valor de U asterisco. Entonces las coordenadas de este punto van a ser U asterisco y F1. Este punto lo vamos a llamar punto 3. Luego seguimos construyendo, ya estamos en cambio ahora regresando con nuestra gráfica. Y este valor de aquí era 2 veces FF2. Eso significa que entonces este punto de acá abajo sigue manteniendo las coordenadas en X, U asterisco, y en Y va a ser FF1, que es este valor de acá arriba, menos 2 veces FF2. Perfecto, luego ya vamos a regresar hasta este punto de acá.
Entonces este punto de acá va a tener unas coordenadas, perdón, este punto de acá me olvidé de llamarlo, este sería el punto 4. Este punto de acá va a tener unas coordenadas menos u asterisco y menos f1, porque es equivalente al punto 3. Entonces a este le vamos a llamar punto, estábamos en el 4, este sería el punto 5. Luego vamos a subir. Este punto tendría unas coordenadas nuevamente menos u asterisco y sería menos f1 más 2 veces f2, que es este valor de acá. Este sería entonces el punto 6. Y con eso ya cerramos nuestro ciclo. Y el punto 7 sería igual que el punto 2. Es decir, tienen las mismas coordenadas. Con esos valores o siguiendo este procedimiento es que ustedes para los distintos regímenes pueden eh, obtener la gráfica. Entonces, las fórmulas están en ese resumen de una de las últimas diapositivas y lo que vamos a hacer es simplemente ir definiendo esas coordenadas en un archivo de Excel para que ustedes puedan ir teniendo la gráfica de cada uno de los regímenes de un aislador de triple péndulo. Lo que me faltó definir es el valor de U asterisco, que ustedes ya lo tenían, de hecho, en las fórmulas, pero lo voy a anotar aquí igual. U asterisco era μ1 menos μ2 multiplicado por el radio efectivo 2 más el μ1 menos μ3 multiplicado por el radio efectivo 3. Creo que bueno, FF1 ya sabemos es 1 por el peso. Y creo que con eso tenemos todos los valores necesarios para definir esta primera gráfica. Bueno, antes de pasar al Excel también me parece que voy a mostrarles un régimen más como para ejemplificar mejor cómo vamos obteniendo estos distintos puntos para obtener la gráfica. Ustedes van a hacer luego de tarea los otros 3 regímenes, el 3, el 4 y el 5. Entonces, claro, nuevamente partimos. Ahora vamos a hablar sobre el régimen 2. El deslizamiento ocurre en las superficies 1 y 3 y este es un régimen que básicamente nos va a servir para un sismo de servicio, sismos muy pequeñitos. Entonces aquí vamos a tener el 0, 0. Este va a ser nuestro punto número 1. Luego, acuérdense, teníamos cuando ya había el deslizamiento en la superficie 2, tenemos el punto 2. Esto es parte del régimen anterior en realidad. Luego llegábamos a un punto U asterisco, que es la transición entre este régimen 1 y régimen 2, cuando ya comenzaba el deslizamiento en la superficie 1. Por tanto, la fuerza ahí es FF1. Este va a ser nuestro punto 3. Y a este le voy a hacer en realidad en líneas punteadas. Este también debía haberle hecho en líneas punteadas, pero bueno. A continuación voy a tener mi punto 4 ya por acá, que es el que me importa en este régimen, porque ya nos estamos deslizando en las superficies 1 y 3. Entonces aquí voy a tener una pendiente que le voy a poner por acá, que es igual a W sobre el radio efectivo 1 más el radio efectivo en 3. Este punto 4, entonces, tiene unas coordenadas U doble asterisco, que ya es el límite entre el régimen 2 y el régimen 3, y F4, porque es cuando ya se activa la superficie 4. La fórmula para obtener ese punto U doble asterisco era igual a U asterisco más μ4 menos μ1 por el radio efectivo
en 1 más el radio efectivo en 3. Este vendría a ser mi punto 4. Luego yo tengo acá mi punto 5, que lo obtengo el valor en X desde el mismo, doble asterisco, y F4 menos 2 veces el valor de la fricción o de la fuerza de fricción en 2. Este vendría a ser mi punto 5. Luego hay una nueva pendiente, en este caso la pendiente de este tramo corresponde a las superficies 2 y 3. Eso significa que esta pendiente debería ser igual a esta pendiente de acá. Esas dos líneas deberían ser paralelas, no les dibujé muy bien. Entonces mi punto 6, que sería aquí, sería U doble asterisco menos 2 veces U asterisco. Y en las ordenadas tengo F4. En este caso ya no menos 2F1, sino menos 2 veces no FF2, sino 2 veces FF1. Eso significa que yo estoy diciendo, al hacer esta resta, que este valor de aquí es igual a 2 veces U asterisco. Este sería mi punto 6. Regreso con una pendiente paralela a la de arriba. Voy a ir hasta por acá. Esta pendiente nuevamente vuelve a ser paralela a esta de acá, por tanto, este es el valor de la pendiente. Y mi punto, perdón, este sería mi punto 7, que tiene unas coordenadas, perdón, iguales a las de 4, pero negativas, es decir, menos U doble asterisco y menos FF4. Este sería mi punto 7. Luego subo 2 veces FF2. Se le está por aquí. Entonces este punto de acá tiene, le voy a poner que mi punto 8 tiene las coordenadas de 5, pero negativas. Luego con esta misma pendiente regreso nuevamente por acá. Voy a tener que mi punto 9 tiene las mismas coordenadas de menos 6, es decir, el de acá. Y con eso regreso nuevamente ya a este punto. Entonces el punto 10 es igual al 3. Esta pendiente, me olvidé de decirles, es igual a esta, es igual a esta, y estas dos pendientes de acá son paralelas. O estas dos líneas son paralelas. Entonces con esos puntos ya puedo definir el comportamiento para este segundo régimen. Les voy a pedir entonces que ustedes hagan una gráfica igual a esta para el régimen 3, para el 4 y para el 5. Esto va a quedar de tarea. ¿Por qué les pido que hagan esto? Para que puedan fácilmente luego programar ustedes, sea su MATLAB, su MATCAD o su hoja de cálculo, porque con eso ustedes ya tienen las distintas coordenadas y lo único que van a ir haciendo es calculando los valores de U asterisco, U doble asterisco, FF1, FF2, y luego simplemente combinando esas coordenadas en los distintos puntos y con eso van a obtener la gráfica. Bueno, me pasé entonces ya al Excel para
mostrarles, como les decía, esto es súper simple, ustedes van definiendo puntos. Yo he asumido acá un peso de 500 kips y tengo un aislador con distintos valores de radios, alturas, fricciones y capacidades de desplazamiento en las distintas superficies. Entonces, por ejemplo, en este caso el radio 1 y el radio 4 de las superficies externas son iguales y en este caso es 156 pulgadas. Y el radio 2 y el radio 3, que son de las superficies internas, es un radio muy pequeñito de apenas 12 pulgadas. Tengo una altura de 5 pulgadas para la H1 y la H4, que son iguales, y de 4 pulgadas para la H2 y la H3, que son también iguales. Y lo que les decía, la fricción en 2 y la fricción en 3 es la más pequeña y es igual en ambas superficies, en este caso una fricción del 1%. Luego la fricción en 1 es la siguiente en comenzar a desplazarse, por tanto es el siguiente valor más grande en este caso, o más pequeño más bien, en este caso 3%. Y finalmente la fricción en 4 tiene un valor del 7%, de 0.07, y es la última en empezar a desplazarse. Tengo mis capacidades de desplazamiento, en este caso de 2 y de 3, de 1.5 pulgadas, y de 1 y de 4 es 24.6 pulgadas. Con eso yo calculo mis radios efectivos. En este caso, el radio efectivo se calcula como la resta en el radio, entre el radio y la altura, porque el pivote está dentro. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la superficie 3, por ejemplo, el radio sería este y el pivote está dentro, por tanto siempre en este caso vamos a restar. Tengo las fuerzas de fricción. La fuerza de fricción es nada más que la fricción por el peso. Ustedes pueden ver en este caso cómo he calculado. Y la fuerza de fricción normalizada es dividiendo para el peso, es decir, nuevamente el coeficiente de fricción. Pero si ustedes lo piensan ya en términos de fuerza, pues estamos hablando de que la fuerza necesaria para comenzar a deslizarse en las superficies 2 o 3 es del 1% del peso, en la superficie 1 es del 3% del peso y en la superficie 4 es del 7% del peso. Entonces, con eso definiríamos una especie de cortantes basales mínimos para empezar a deslizarse en estas distintas superficies. Y estos chequeos que tienen acá son los de los asumidos que yo les mostraba tal vez en la segunda o tercera diapositiva, que yo les decía U2 es igual a U3 y tiene que ser menor que U2 igual a U3 menor que U1 y menor que U4. Ese es este de aquí, por ejemplo. No, este es el de los radios. El radio 1 es igual al radio 4 y el radio 2 es igual al radio 3 y el radio 2 o 3 es menor que el radio 1 o 4. Este es el de las fricciones y estos ya son los de los desplazamientos de esas fórmulas que eran un poquito más complejas. Por ejemplo, este de aquí me está diciendo que, bueno, eran los de los D1 que ustedes vieron ahí en los asumidos. Es importante que les programen también estos chequeos porque con eso garantiza que se formen los regímenes adecuados y que no tengan un comportamiento distinto en los aisladores. Aquí lo que hemos ido sacando ya son los distintos valores límites para cada uno de los regímenes. Entonces, claro, U asterisco era el límite entre el régimen 1 y 2, U doble asterisco entre el 2 y el 3, UDR1 entre el 3 y el 4, UDR4 entre el 4 y el 5, y aquí más que UDR5 debía haber puesto Umax, porque el desplazamiento máximo es ya la suma o la capacidad máxima de desplazamiento que tengo. Lo propio en las fuerzas, tengo la fuerza de fricción en 2, la fuerza de fricción en 1, en 4, la fuerza cuando ya topo el anillo de retención en 1, en 4 y la fuerza máxima. Entonces, tomando lo que acabamos de hacer en el pizarrón digital, que fuimos definiendo las coordenadas para cada uno de esos puntos, yo he puesto primero aquí como primer pantallazo el régimen 5, pero es un poco porque aquí están todos los regímenes anteriores. Pero en realidad lo que tengo que ir viendo es desde el régimen 1. Entonces, acuérdense, yo les decía, partimos del punto 0, 0,
Luego ese punto al que llamamos 2 era el que tenía 0 de desplazamiento y que tenía ya la fuerza de fricción en 2 en las ordenadas. Acá está simplemente normalizado, dividido para el peso, que es como usualmente se presentan estas gráficas, están normalizadas en las ordenadas. El punto 3 ya era el siguiente, ya con el U asterisco y con la FF1. Y así, con eso yo voy obteniendo primero mi gráfica del régimen 1, acá he obtenido mi gráfica del régimen 2 y le he puesto así en línea verde pequeñita el régimen 1. Acá está mi gráfica del régimen 3, en línea verde el régimen 2 y más acá adentro que casi ya ni se ve el régimen 1. Y lo propio para el régimen 4, con el régimen 3 en línea verde punteada, el 2 y el 1. Y finalmente el régimen 5, que es el que les muestro acá. Y para eso es importante que ustedes hagan esa tarea en la que vayan definiendo cada uno de estos puntos. Yo a propósito esta gráfica le he pedido que me despliegue aquí los puntos o los círculos en cada punto, porque esos puntos conceptualmente o literalmente ustedes los pueden definir y luego ya lo dejan programado para que cualquier valor que reemplacen les funcione. Ese es el caso general. Y acuérdense también que había un caso especial en el que los radios en 1 y en 4 son iguales y en 2 y en 3 son iguales también. Entonces ahí tenemos un régimen 1, un régimen 2 y un régimen 3, porque colapsamos de un aislador de triple péndulo a un aislador de doble péndulo, entonces tenemos ya simplemente 3 regímenes. Entonces, con eso vamos a regresar nuevamente a las diapositivas. Y voy a resumir un poco lo que hemos visto en estas dos clases últimas en realidad. Este es el mismo resumen que teníamos en la clase al final de la clase anterior, pero creo que es importante enfatizar nuevamente estos puntos. Para lograr controlar desplazamientos en terremotos fuertes y al mismo tiempo mantener un buen comportamiento en sismos pequeños, se requiere un comportamiento adaptativo y eso les decía es la belleza de este tipo de aisladores que tienen ese comportamiento adaptativo en el que gradualmente o paulatinamente nos fuimos flexibilizando desde los radios más grandes o las rigideces más grandes en las superficies 2 y 3 a los desplazamientos con las rigideces más pequeñas en las superficies 1 y 4 y portando con las rigideces más pequeñas. Y luego, cuando ya comenzamos a desplazarnos nuevamente en las superficies, paró en la 1 y se retomó en la 4 con la 2 y luego en la 2 con la 3, pues comenzamos un proceso nuevamente ya no de flexibilización, sino de rigidización. En el caso de los aisladores de péndulo simple, el deslizador va a entrar en contacto con el anillo solo en casos extraordinarios. En el caso de los aisladores de doble y triple péndulo y en general en aisladores de deslizamiento multiesférico, el que el deslizador entre en contacto, y perdón que les repita tantas veces esto, pero es para dejar súper claro ese concepto. El que el deslizador entre en contacto con el anillo de retención es un comportamiento deliberado que ocurre en la operación normal del aislador. Se usa para detener el movimiento en una superficie y causar el movimiento en otra. Hemos revisado las fórmulas y las ecuaciones para los péndulos simples, dobles y triples y con eso concluiríamos el desarrollo de los aisladores de péndulo de fricción. Y también esta clase. Muchas gracias.